Amén. Amén. Sí. Ya, como les indicábamos, hoy nos toca ver a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo algunos temitas, algunas acepciones en torno a la persona del Espíritu Santo. Lo primero, comenzar de que en el griego, espíritu viene del griego neuma, neumático, ¿ya? Entonces, cuando en otras ocasiones u otros profesores pueden que le hablen de la neumatología, que es lo mismo que la doctrina del Espíritu Santo, ¿ya? Obviamente les hago en este caso el alcance de cuál es el nombre en griego, porque de repente, como les digo, puede haber alguien más técnico que les diga, hoy vamos a hablar de neumatología, y ustedes al tiro, doctrina del Espíritu Santo. Neuma tiene que ver con aire, ¿cierto? Por eso les decía de que la palabra la que más conocemos vendría siendo neumático, ¿ya? Así que es con P, neuma, así se escribe, ¿ya? A continuación, bueno, veremos la persona del Espíritu Santo, su obra y relación con el creyente. La naturaleza del Espíritu Santo. Para poder conocer qué es el Espíritu Santo, tenemos que adentrarnos igual que con Cristo y que con Dios en relación a los nombres que Él recibe, ¿ya? Entonces, el primer nombre que aparece es Espíritu de Dios. Este es el poder ejecutivo de la deidad, trabaja tanto en las esferas físicas y morales o espirituales. ¿Es divino el Espíritu Santo en el sentido absoluto? Es una pregunta. Esta respuesta la encontraremos claramente por medio de los siguientes hechos. A ver, para adentrarnos un poquito en el tema la semana pasada, no, creo que en el grupo de conexión conversábamos un poquito esto acerca de los testigos de Jehová, ya que ellos consideran al Espíritu Santo como una fuerza impersonal, ya como el poder activo de Dios, eso sería el Espíritu Santo, y no lo catalogan como parte de la divinidad, así como nosotros creemos de que es la tercera persona de la Trinidad, ¿ya? Así que es relevante la acepción que estaba indicando. ¿Cómo sabemos que es divino? Porque posee atributos divinos. Por ejemplo, es eterno. ¿Qué significa que sea eterno? De que siempre existió, de que no tiene principio, ni tiene fin. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Patito, si puedes leer el Salmo 139, porfa. El Salmo 139. Sí, verso 7. Ok. Y Gerva, si puede buscar Lucas 1:35. Salmo 39:7, ¿no? ¿Sí? 139:7. 139:7, perdón. 139:7. 137. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Eso es Reina Valera 1960. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahí claramente está resaltando la omnipresencia de Dios, de que Él está en todos lados. Y obviamente el salmista está recalcando que
de su espíritu. O sea, ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ya? En el Antiguo Testamento se conocía al Espíritu Santo como el brazo extendido de Jehová, el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y en el verso 2 dice, y el Espíritu de Jehová, o el Espíritu del Señor, se movía sobre la faz de las de la aguas. tierra. ¿Claro? Entonces, en este caso, se está refiriendo al Espíritu Santo. Ya. Ustedes, obviamente, la pregunta es si conocen esos términos. Por ejemplo, omnipotente, ¿qué significa? Omnipotentes, que todo el poder se concentre en él. Ya, claro. Mire, uno de mis escritores favoritos se llama Justo González. En realidad dice que el atributo de omnipotente es un atributo, bueno, obviamente viene de un vocablo latino. Omni es todo y potente poderoso, ¿ya? Pero hay ciertas personas con malicia que dicen, oye, pero Dios no puede ser omnipotente porque Él, si fuese omnipotente, podría crear un ser que fuera más poderoso que Él. Por eso decía, maldadosa porque obviamente eh, hay cosas que claramente Dios no puede hacer. Y entre ellas, una de esas es crear un ser que sea más poderoso que Él, porque si no, Él dejaría de ser Dios. Entonces su naturaleza lo limitaría a ello. Entonces, prefiere utilizar, en vez de la expresión todopoderoso, la expresión todopotentia, que es que todo lo gobierna. Entonces ahí la expresión omnipotente, él la cambia por alguien que todo lo gobierna, es decir, de que a Dios no se le escapa nada de las manos porque Él está en control de todo. ¿Ya? Omnipresente, obviamente que es, como decía el vocablo latino, es omni, que es todo, por lo tanto está en todo lugar. Ahí también hay una acepción que tenemos que tener en cuenta. Dios está en todo lugar o está en todo lugar donde se le necesite. Reflexionemos, por ejemplo, eh, en un asesinato, ¿Dios está en medio de eso? Um, Porque si está en medio de eso, alguien podría aludir, y si él estaba, ¿por qué no evitó el asesinato? eh, Obviamente esto es para mm, pensar, no es para ponerlo en Ya, aprieto ni... lógicamente que nosotros como creyentes sí creemos que está en todo lugar. ¿Ya? Eso no lo podemos negar como creyentes. Él está en todo lugar. Ahora, y en el, digamos, el acto o la consecuencia que está ocurriendo que llevó a un asesinato tiene otros, digamos, tiene otros atributos, ¿Ya? ¿sí? Pero no por eso necesariamente él va a decir, no quiero que ocurra. Si él no son, quiere que ocurra, simplemente no va a ocurrir. Pero hay sí, que ver por qué motivo hubo un desenlace que llevó a que ocurriera ese, digamos, ese homicidio o el hecho que ocurrió ahí, pero sí él está presente. Como creyente nosotros sabemos que Dios está en todos lados. Claro. Nosotros son, creemos, son dos ámbitos distintos, ¿no? ¿ya? Son dos ámbitos distintos porque claramente el Señor es omnipotente, omnipresente, pero Él entregó al hombre la potestad de sojuzgar la tierra, entonces el Señor en ese aspecto es muy respetuoso. Si a Él no se le invita, si a Él no se le abre la puerta, Él no puede intervenir. Entonces, no es que Él lo permita, si es que no, que Él lo permita, sino que es que Él no está
en los corazones de las personas que están, por ejemplo, desarrollando ese delito, ¿no? Él Claro. no va, la llave se la entregó al hombre, Mira, la que recuperó Cristo. mi percepción personal es de que sí está presente en el sentido de que al hombre trabaja, o Dios, en el caso del hombre, trabaja en su conciencia. Por lo tanto, en algún momento puede decirle no lo hagas. Pero tal como dice Patito, tenemos el don del libre albedrío, en donde nosotros finalmente decidimos cómo actuar, ¿ya? Pero eso no significa de que Dios no intente detenerlo en el sentido de que no, o de que se quede parado mirando sin hacer nada, sino que creemos de que Él habla a la conciencia del ser humano y le dice no lo hagas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Cuando uno está haciendo algo que no corresponde, el corazón tiende a acelerarse. No sé si le ha pasado, yo soy el único pecador que, que le pasa ese tipo de cosas. Pero es una de las formas en la que Dios nos dice, detente, está yendo por un camino peligroso. No sé si se han percatado de ello, ¿ya? Porque uno no, en el sentido de que uno ya va a hacer algo malo y no está al 100% tranquilo. Siempre hay algo, no, pero está como intranquilo, o sea, tendría que ser una persona muy psicópata como para no sentir remordimiento, para no pensar antes de hacer las cosas. Así se me entienden. Y ahí ya el tema, bueno, de la psicopatía ya es un tema que es una condición, obviamente una enfermedad psicológica, en la que el hombre ya no tiene todas sus facultades o no está en su cabal, como para ejercer el libre albedrío. Pero como les digo, es así, yo creo que él está presente y está tratando de impedir que se haga el acto del pecado, llámese cualquier tipo de pecado, hablando primero a nuestras conciencias, recordándonos a veces lo que podemos llegar a perder por cometer algún pecado, llámese sexual, llámese social, o algún tipo, lo que llamemos pecado. Entonces, sí, Dios está ahí. ¿Ya? Omnisciencia significa que Dios todo lo conoce. Existe la posibilidad, una vez me acuerdo en uno de los tantos cursos, alguien dijo que Dios de pronto no está tan preocupado de la gente que realmente está siempre en pecado. ¿Existe alguna veracidad, digamos, en ese contexto? Es que va a depender de la concepción que nosotros tengamos de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, para, no sé, para uno de los teólogos contemporáneos del siglo XIX, llamado Barth, él decía que Dios era totalmente otro. Es decir, que era un ser que estaba totalmente enajenado de nuestra problemática. Ya es uno de los que postulaba, por ejemplo, de que Dios hizo el universo, lo dejó funcionando de maravilla y lo dejó solo, Ya Tillich, que otro teólogo también opina lo mismo. Entonces va a depender de nuestra condición, de nuestra cosmovisión que tengamos de Dios. Para nosotros que creemos que Dios es un ser, es un Dios personal, que se preocupa por lo que la Biblia dice, por lo que Jesús dijo, se preocupa de todas mis necesidades, no veo a un Dios que no esté preocupado de nosotros. Recuerden la parábola del hijo pródigo, de que el hombre decide por sí solo irse a malgastar los recursos, vivir alejado de Dios o alejado de su padre, hablando de la parábola, pero ¿qué dice Cristo cuando habla de la parábola? De que el padre salía a mirarlo, si es que el hijo volvía. O sea, Dios siempre está pendiente de que nosotros nos volvamos a Él y de que nos está invitando
a que nos volvamos a Él. ¿Ya? Dentro de las características del Espíritu Santo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, está precisamente el que es el Espíritu Santo quien redarguye al mundo de pecado. No significa que se mete en el mundo del pecado, sino que redarguye a las personas para que no pequen. ¿Ya? Independientemente esas personas le hayan rendido su vida a Cristo, ¿no? Dios siempre está preocupado para que la humanidad no se pierda. Ya, en Primera de Pedro dice, no queremos que ustedes crean de que Dios retarda las promesas, sino que Él es paciente y no quiere que nadie perezca y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero para que alguien pueda arrepentirse, tiene que haber alguien que les diga lo que está bien y lo que está mal. Y si el hombre de repente no hace su pega, Dios la va a hacer por el hombre. Va a tomar piedras, como dice Jesús, o va a tomar gente inconversa de repente como para hacernos reaccionar. No sé si me entienden. Al Espíritu Santo se le atribuyen o adscriben operaciones divinas en la creación, regeneración y resurrección. En Génesis 1:2 era el texto y él decía de que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Evelyn, si es que puedes leer Job 33:4. Patito Juan 3:5 al 8 y Gerba Romanos 8:11. Juan 3:5. Job 33:4 era, ¿verdad? Sí, correcto. Dice, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Ya. Está clarísimo, ¿cierto? ¿Ese era Job cuánto? Job 33:4. Ok. Juan 3, del 5 al 8 es, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces ahí, bueno, obviamente está aludiendo al nacer de nuevo a la regeneración. ¿Ya? Una naturaleza caída y obviamente al nosotros recibir a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, quien comienza a hacer una nueva vida en nosotros. ¿Ya? Otro de mis escritores favoritos, que es John McDowell, parte de su conversión tuvo que ver con el hecho de la regeneración. Él sufrió mucho maltrato por parte de su papá. Ya el papá era el borracho del pueblo, golpeaba a su madre, y obviamente a McDowell le tocó pasar muchas calamidades. Entre ellas tenía un mayordomo que se encargaba de cuidarlo y que abusaba de él. Entonces obviamente McDowell fue guardando en su corazón resentimiento contra su padre, porque producto de cómo él era, a él le tocó vivir todo eso y ver cómo él maltrataba a su esposa, el papá cómo maltrataba a su esposa. Entonces McDowell se convierte y empieza a orar hasta que de repente tiene un encuentro con el papá y logra perdonarlo. El papá le dice, pero ¿cómo tú me puedes perdonar si yo me porté tan mal? Y él le dijo, porque conocí a Dios, conocí a Cristo, y Él me da
¿cómo es esto? La oportunidad, me da el valor, me da la fuerza como para poder perdonarte. ¿Sí? Un corazón lleno de odio de pronto se convierte en un corazón lleno de amor. Y producto de ello, el papá de McDowell también se convierte al cristianismo. ¿Por qué? Porque dijo, si Dios es capaz de hacer eso contigo, va a ser capaz de perdonar todas mis faltas, todas mis falencias. ¿Ya? También obviamente pudo perdonar a aquel un mayordomo que abusó de él. ¿Ya? Entonces eso se llama la regeneración, cosas que por la carne es imposible poder hacerlo. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos tener una nueva vida. Gerva. Romanos Hermano, 8:11. sí. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Ya. Entonces, obviamente el texto me indica claramente de que es resurrección. ¿Ya? Tengan en mente eso del tema de la resurrección porque lo vamos a ver una pequeña cosita en la próxima semana cuando hablemos de escatología o de los eventos futuros, ya en torno a la resurrección. Esas son actividades que solamente Dios puede hacer, solamente Dios puede crear. Ya hay algunos movimientos religiosos o sectas, como queramos llamarle, que tratan de enseñar de que Satanás también tiene poder creativo. Pero si tuviera el poder creativo, lo pondría en la misma condición de Dios. Entonces, no tiene tanto poder como el que nosotros de repente le atribuimos. ¿Ya? Satanás no puede crear, no tiene, es solamente una facultad que le compete y le corresponde a Dios, porque Él es una criatura. ¿Ya? Se le coloca al mismo nivel que al Padre y a Cristo. Primera de Corintios 4 del 10 del 4 al 6, Segunda de Corintios 13, verso 14, Mateo 18, 19. ¿Qué dice Mateo 18, 19? Toda potestad me es dada. Creo, no. A ver, ¿hasta alguien puede leer ese texto, porfa? Mateo 18, 19. Lo estaba confundiendo con la Gran Comisión. Dice Mateo 18:19. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Mateo 18:19. Hubo un Primera ratito Corintios. que no escuché, no sé si me tocó leer algo o no, pero no, hay un pedacito que me perdí. No sé si me pidieron que leyera algo, ¿no? Sí, puedes leer Primera Corintios 10, del Se verso me, 4 al 6. se me No, no, fue tranqui, la... aprovechándonos de del impulso. ¿Lo puedes leer, Patito? Primera Corintios 10, del Sí, 4. sí, ya lo encontré, es que estoy con la señal media Julián ahí, pero... Se quedó pegado, Patito. Sí, se quedó pegado.
quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no... No, se le fue la señal. Ya. No sé si alguien puede apoyar. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ya, Primera de Corintios 10, del 4 al 6. Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos, perdón. Repito, todas esas cosas sucedieron como una advertencia para que nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. No. Entonces, se le coloca al mismo nivel que el Padre y a Cristo. Una pregunta. ¿Es el Espíritu Santo una persona o es solo una influencia? ¿Qué creen ustedes? Una persona. Se supone que es uno solo, Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno solo. Ya sí, pero la pregunta está enfocada si es que es una influencia o es una persona. Una influencia o una... Respondería como por descarte, Ya, en el sentido de que persona claramente no es. Pienso yo, ¿no? Por aportar, por cuanto su ámbito es distinto. ya, Entonces, así como Cristo tiene un ámbito, Dios tiene claramente el suyo, el Espíritu tiene un ámbito que en realidad no, visceralmente opino que no cuadra en el concepto de personas, ¿no? ya, Pero sí es alguien que está dentro de nosotros y nos influencia, nos redarguye, nos orienta, nos nutre, ya. nos revela. Sí, está bien. Pero veamos algunas características que posee el Espíritu Santo. Una persona posee inteligencia, posee intelecto y posee voluntad, ¿cierto? Sí, Esas son las características, podríamos decir, que hacen a una persona que sea persona, valga la redundancia. Entonces veamos algunos aspectos. Por ejemplo, 1 Corintios 12, 11. Vamos a ver si me salté un texto. Ah, sí. Romanos 8, 27. Perdón. Si alguien puede leerlo. Romanos 8:27. 8:27. Sí. Ya. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Ya. Entonces, primero, el Espíritu Santo, entonces, conversa con el Padre.
¿cierto? Lo que dice el texto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un texto que a mí me gusta mucho que dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles para que nuestra oración llegue lo más correcta posible al Padre. 1 Corintios 12:11. Gerva, si lo puedes leer, porfis. 1 Corintios 12:11. 11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Claro, eso significa que Él tiene voluntad. De que la Reina Valera dice que Dios repartió conforme Él quiso. O sea, el Espíritu Santo decide. Por lo tanto, también es una característica que de una persona. ¿Ya? Por eso recordemos que el credo niceno o de Nicea dice de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, más que una influencia, o sea, si bien es cierto, el término de influenciar está bien empleado en ese sentido, pero más que una simple influencia, la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. Y en este caso, como le decimos nosotros en el credo de Nicea, la tercera persona de la Trinidad. Efesios 4:30, si alguien lo puede leer, como para ver. Ya, yo lo leo. Por 4:30. ¿sí? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Ya, entonces dice, no contristéis, que significa no hagáis entristecer. ¿Y quiénes se entristecen? Las personas. Una fuerza no podría entristecerse, ¿cierto? Una fuerza no tendría, una fuerza no tiene sentimientos. Como la Biblia enseña que el Espíritu Santo sí se le puede constreñir, como indicaba bien el texto, cuando pecamos, cuando no lo dejamos actuar, cuando decimos, no, eso no es de Dios, y a lo mejor sí es de Dios, no sé, pero tiene sentimiento, es sensible, ¿ya? Se le atribuyen actividades personales, enseña, Juan 14:26, atestigua, Gálatas 4:6, se le puede contristar o se le puede entristecer. Efesios 4:30, intercede por nosotros y habla. Entonces, en ese sentido, en la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo, al realizar actividades que son propias del ser humano, lo coloca a la misma al mismo nivel de una persona. En este caso, como les digo, la tercera persona en la Trinidad, la tercera persona en la deidad. No sé si hay alguna duda con respecto a ello. ¿No? Ya, otra pregunta ¿es el Espíritu Santo una personalidad separada y distinta de Dios el Padre? ¿Qué creen ustedes? Que no. Que no, ¿ya? Acá, bueno, obviamente en lo que O sea, nosotros dice, disculpa, dice que en lo que leímos dice que él toma decisiones y todo lo demás, pero al ser Trinidad se supone que no es separado. ¿O me equivoco? no, no se equivoca. Lo que pasa es que la respuesta es ambigua en el sentido de que es sí y no. ¿Ya? Dice, sí lo es, en el sentido de que es separado, porque procede de Dios
es enviado por Dios, es el don de Dios para el hombre. Sin embargo, no es independiente de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo envía y él vuelve a Dios. Si fuese independiente, haría lo que él quiere. Y no, siempre actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, no es independiente, pero sí es independiente en el sentido de que hace cosas en nombre de Dios, representando a Dios. ¿Ya? Dice ahí el resumen dice, representa a Dios y actúa en las esferas del pensamiento y de la voluntad y actividad. La pregunta ya dice, ¿cómo puede ser uno con Dios y distinto de Dios? La respuesta, lamentablemente, es el misterio de la Trinidad. ¿Ya? La doctrina de la Trinidad es una de las más difíciles de entender. ¿Ya? Nosotros creemos, de acuerdo a los textos que hemos estado estudiando, de que efectivamente son tres personas distintas que, que conforman el consejo divino o la divinidad. ¿Ya? Pero aún así nos cuesta poder explicar y decir, no, en realidad la Trinidad es. Ya es un tema de, porque esto es, como les digo, o sea, tiene que ver con un poco en la esfera de la filosofía. ¿Ya? Les comentaba la vez anterior de que la forma en que se llegó a la doctrina de la Trinidad no fue la forma más espiritual que digamos. Habían alrededor de 120 obispos en Nicea, en el concilio de Nicea, y empezaron a argumentar cuáles eran los puntos a favor y cuáles eran los puntos en contra. Y en ese momento se levanta el emperador Constantino y dice, ya, levanten las manos los que están de acuerdo con la doctrina de la Trinidad. Y de los 120, hubieron como 118 que dijeron que sí, y hubieron dos que era, me imagino que era Arrio y Sabelio, que eran, uno hablaba que el Espíritu Santo era una fuerza impersonal y que solamente existía Dios, y el otro decía que solamente existía Jesús, que no existía ni Dios ni el Padre como divinidad. Y Constantino dijo, ok, mayoría manda. Y se zanjó la doctrina de la Trinidad. Entonces, no es como la forma más espiritual como va a decir, no, estos hermanos oraron y el Espíritu Santo habló entre ellos de una voz del cielo con estruendo y dijo, esta es mi doctrina amada, en ella yo estoy contenta. No, no fue como ocurrieron los hechos así. Entonces, en ese sentido, hay grupos cristianos que dicen es que la forma en que se llevó a cabo no es la más, no es la forma más pura o más inspirada que pudo haberse dado, sino que fue por un capricho, entre comillas, político. Porque con eso Constantino se ganaba el favor de todo el imperio. Entonces dijo, aquí me gano el favor de los cristianos. Así que, pero el hecho de que Jesús, o sea, que el Espíritu Santo sea uno con Dios y sea separado de Dios, es lo que se constituye el misterio de la Trinidad. Eso no lo vamos a lograr entender hasta que estemos en la presencia de Dios y le preguntemos derechamente si es que nos acordamos. A lo mejor va a ser un tema que va a ser de segundo grado y que no nos va a interesar responderlo porque vamos a estar delante de la presencia del Señor disfrutando de su presencia, disfrutando de sus bondades. ¿Ya? El Espíritu de Cristo. ¿Por qué se le llama el Espíritu de Cristo al Espíritu Santo? Porque se le envía en nombre de Cristo. Porque Él es el Espíritu que Dios, o sea, perdón, que el Espíritu... me corrí, parece que me fui para el lado.
porque es el Espíritu que envió Cristo. Hechos 1:8, cuando dice, toda potestad me da en el cielo como en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, como el texto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Entonces, es el Espíritu que envía Cristo. Dice, os conviene que yo me vaya, porque así os enviaré otro Consolador, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Su misión especial es glorificar a Cristo. Juan 16:14, si alguien lo puede leer. Juan 16:14. Sí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, está claro ahí de que Cristo se está refiriendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ya. El Cristo glorificado está presente en la iglesia por medio de su Espíritu. ¿Ya? Dice, la Gran Comisión dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo o hasta el fin del mundo. Así que hay un comentarista que dice de que era necesario, obviamente, de que Cristo muriera, fuera glorificado, fuera ascendido al cielo, porque si hubiese permanecido acá en la tierra, todavía estaríamos estudiándolo. No habría agarrado la ciencia y habría empezado a ver sus milagros, de hecho lo hacen, pero si él hubiese estado presente, no hubiese podido completar su obra, porque hubiese sido, como digo, o sea, múltiples objetos de investigación, objetos de múltiples investigaciones. Estaría, si bien es cierto, él es omnipresente, pero cuando viene a la tierra y se encarna, él deja de lado sus atributos divinos y se hace hombre. Por lo tanto, no puede estar en más de un lugar a la vez. No podría estar con todos los creyentes a través de todo el mundo. ¿Y cómo es posible eso ahora? A través del Espíritu Santo. Por eso decimos que si Cristo está presente en la iglesia, es porque precisamente está presente por medio de su Espíritu Santo. Otro nombre, que es el Consolador. Ya ahí la palabra en griego es Paracletos. ¿Y qué significa Paracletos? Dice, uno que está llamado al otro, al lado de otro, o con el propósito de ayudarle en cualquier forma, particularmente en procedimientos legales y criminales. El término, o en este caso la expresión uno llamado al lado de otro, a ver, dice Jesús, os enviaré otro consolador. No dice les enviaré al consolador. Entonces ahí tienen que poner un poquito de énfasis en lo que es otro, es decir, alguien de su misma esencia. Otro consolador, porque Jesús, en cierto sentido, y lo veíamos en la semana pasada con el término Goel, Jesús nos representa ante el Padre en forma legal. Él nos defiende. Él le dice al Padre, no Padre, la deuda de él ya está saldada. La deuda de él ya está pagada porque yo como su abogado la pagué.
Y entonces, por eso Jesús dice, os enviaré otro consolador, es decir, un ayudador que también, valga la redundancia, nos ayuda en procedimientos legales y o penales. No sé si se entiende la idea. ¿Ya? Entonces la expresión otro es alguien de su misma especie o de su misma esencia. Es decir, si Cristo es Dios y envía a alguien de su misma esencia, está enviando a alguien que también es Dios, que vendría siendo el Espíritu Santo. Otro nombre, el Espíritu Santo, se le denomina así porque su principal obra es la santificación. Otro nombre es el Espíritu de verdad. El propósito de la encarnación fue revelar al Padre. La misión del Consolador es la de a Cristo. Ya, él dice que recordará todas las cosas que hayáis de decir. Hay un montón de textos que hablan acerca del Espíritu de verdad. ¿Alguna duda o algo que acotar que ustedes puedan? Ustedes puedan añadir como para enriquecer el tema. No, en mi caso no es mucho mi fuerte el Espíritu Santo. Entonces, estoy muy entretenido escuchando. Muy potente. Quisiera hacer una consulta en realidad. Nosotros, si bien es cierto, en el pasado se le llamaba el brazo extendido de Jehová y el Espíritu de Dios, en el caso en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Y cómo era eso en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, Sí, por cuanto era Dios viajando con el hombre, ¿no? Estando con ellos, ¿no? claro, Lo que podemos ver por ejemplo, en toda la historia del tabernáculo, y el Señor viajaba con ellos, ¿no? claro. Y en el Nuevo Testamento, por alguna manera de plantearlo, es Dios dentro de nosotros, ¿no? Entonces como que hay ahí como una profundización, ¿no? Es muy distinto, pero muy diferente. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo, de qué forma viajaba con el hombre? En nuestro caso está en nosotros, dentro de nosotros, pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Pero partamos primero de la base de que Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Sí. ¿Ya? Partamos de eso, o sea, partimos con Génesis, ¿cierto? Indicando de que Dios bajaba en forma poética, como queramos llamarlo, al huerto y conversaba con el hombre. Hasta que un Así día el es. hombre decide tomar su propio camino y le da vergüenza presentarse ante Dios producto de su pecado. Desde ahí, que Dios ha seguido intentando comunicarse con el hombre y el hombre sigue huyendo por causa del pecado. ¿Ya? Recordemos, cuando Dios quiere comunicarse con el pueblo y el pueblo le dice a Moisés, no, Moisés, mejor anda tú y habla con Dios. Ahí vemos como el hombre, como le digo, producto a lo mejor de su conciencia, producto de que está consciente de que es pecador, le sigue teniendo miedo a Dios, sigue avergonzándose de su condición, por lo tanto, elude la capacidad, o en este caso, elude el querer relacionarse con Dios. Dios, en su misericordia, le dice a Moisés, ya, ok, como el pueblo no quiere comunicarse directamente conmigo, ok, tú vas a ser el profeta y tú vas a hablar con ellos lo que yo te indique. Pero yo quiero seguir quiero estar con ustedes, quiero habitar entre ustedes, por lo tanto quiero que me hagan un tabernáculo.
y Dios habitó en el tabernáculo. Es decir, la intención de Dios siempre ha sido habitar entre el hombre. Siempre ha sido de que la humanidad sea su pueblo y él sea su Dios. Como decimos, hoy en día hay gente que no quiere convertirse a Dios porque no quiere dejar sus vicios. Seguimos viendo la repetición de la historia. Entonces, como Dios quería habitar a través del pueblo, se fijaba la vista de pronto en algunas personas. Por ejemplo, en los profetas venía el Espíritu de Dios y los tomaba, se posicionaba sobre ellos, pero sin alterar su conciencia. El profeta escuchaba la voz de Dios y la daba a conocer al pueblo, pero no perdía su conciencia. ¿Cómo sabemos eso? De que tenemos los escritos del profeta. Y los escritos de los profetas, con su estilo literario propio, con su lenguaje propio, usando, en este caso, las características propias del pueblo que habitaban. La cultura propia del pueblo en que habitaba se da a conocer en los escritos a través de los profetas. Entonces el Espíritu Santo, en ese sentido, posicionaba a algunas personas. Débora, ¿cierto? Podemos ver en el caso de los jueces, en el caso de Sansón, que el Espíritu habitaba en forma esporádica de repente, le daba fuerzas, hasta que Sansón rompe todos los votos. El cortarse el pelo fue la gota que rebasó el vaso, pero rompió todos los votos del nazareato, y el Espíritu de Dios se apartó de él, hasta que siente arrepentimiento, le pide a Dios que el Espíritu de Dios vuelva a morar sobre él, y Dios le responde y le devuelve la fuerza para que pudiera juzgar en este caso a los filisteos. Y así vamos viendo de que el Espíritu de Dios va posicionando sobre ciertas personas, sobre David, sobre Saúl, sobre Samuel, hasta que llegamos a Cristo. Nosotros tenemos que entender de que la Biblia es la revelación de Dios y de que es una revelación progresiva. Significa de que vamos viendo a Dios por parte hasta llegar a la perfección que es Cristo. Y es Cristo quien indica de que todo aquel que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, invita a todos a que Dios sea su Padre, y obviamente la promesa de que, como dice el texto, el que cree en mí, que tú en su interior correrían ríos de agua viva. Ese río de agua viva está aludiendo al Espíritu Santo, que iba a habitar en todos los creyentes. Entonces en Cristo ya tenemos una revelación más completa y vemos a un Dios que está interesado ya enormemente en toda la humanidad. La promesa del Espíritu Santo está reflejada en el libro de Joel, cuando dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre algunos, sino sobre toda carne. Es decir, de que está disponible para todo aquel que pide la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en la vida del creyente. No sé si contesta eso tu pregunta, Patito. ¿Sí? Ya. Vamos a hablar, ya nos quedan un par de minutitos, acerca de los espíritus, los símbolos del espíritu, cómo se simbolizan. El primer símbolo que aparece es el fuego, que ilustra la limpieza y la purificación. Ya no sé si eso necesita mayor análisis. Así que El fuego. el fuego, ¿ya? Dice así como el
el oro tiene que pasar por el crisol, pasa por el fuego, ¿cierto? Como para lograr la pureza. Así el Espíritu Santo actúa como fuego en nosotros para purificarnos del pecado, para limpiar el pecado, redarguir y todo lo que nos podamos imaginar que hace el fuego, ¿ya? El viento simboliza la labor regeneradora e indica las operaciones misteriosas. Okay. Agua, la fuente de agua viva. Les voy a mostrar otro libro. Se llama Teología Bíblica Sistemática. El autor, no sé si se lee, se llama Meyer Pearlman. Este libro, la cruzada, cuando yo lo compré, costaba como 7.000, 8.000 pesos. Entonces, todo lo que estoy hablando del tema de la doctrina del Espíritu Santo, que está muy resumido, lo pueden y lo encuentran acá en este libro. Entonces, en este caso, Meyer Pearlman, cuando habla acerca de el símbolo del agua, usa una figura que a mí me causa como emoción, que dice de que es un manantial que fluye a borbotones. ¿Ustedes saben lo que significa borbotones, cierto? De que, no sé, de que el agua intenta salir y empieza a romper la piedra, el agua o la tierra, hasta que logra llegar a la superficie. Y una vez en la superficie, brota, no deja nunca de brotar. Es decir, es una actividad constante. Y el Espíritu Santo dice que aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Es decir, un río que está en constante actividad, que siempre está fluyendo dentro de nosotros. No sé si lo encuentran maravilloso, pero aunque cuando dormimos, estamos haciendo nuestras actividades normales, estamos trabajando, estamos en ocio, el Espíritu Santo sigue fluyendo a través de nuestras vidas, porque es una fuente inagotable de agua, ¿ya? El agua también purifica, ¿cierto? En la antigüedad existía el famoso lavacro o existía el famoso bautismo, que hasta el día de hoy lo practicamos, que simboliza la purificación del hombre, del pecado, de la limpieza. Jesús mismo se bautizó, no porque le haya pecado, pero sí para decirte que la naturaleza pecaminosa del hombre o de la carne podría ser limpiada a través del agua. Dice, os conviene que cumplamos toda justicia, entre ellas de que el hombre, en este caso el segundo, el postrer Adán, también pudiera lavar su cuerpo a través del bautismo. No sé si lo encuentra maravilloso, yo lo encuentro, pero emocionante. Me emociono Sí. cuando vemos eso del También manantial que brota. es maravilloso también saber que nosotros estamos compuestos de, ya no recuerdo si somos un 70-80% de agua. Claro. Por lo tanto, es prácticamente nuestra esencia. Claro. Eso refleja nuestra naturaleza real, ¿no? Somos agua, prácticamente. Somos agua, prácticamente. Un sello. Y acá me gusta igual la explicación que da Meyer Pearlman en relación al sello. ¿Qué significa que sea un sello? En la antigüedad, uno iba a una ferretería, o uno iba a una planta maderera, o a un
o a un lugar donde se vendían animales, y uno compraba la madera, el animal o un producto, y le colocaba un sello, marcaba ese producto, que indicaba de que obviamente ese producto era propiedad de quien la había adquirido. ¿Ya? El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es nuestra arras, es decir, nuestra garantía, nuestro sello de que vamos a retornar a Dios, o de que Dios, cuando vuelva a su Hijo Jesús, va a venir a la tierra y va a identificar el sello y va a decir: esta propiedad, esta persona, esta alma, este espíritu, me pertenecen. También es maravilloso porque uno puede decir: uy, pero es que en mi condición de pecador, capaz que Jesús me dejó blanquito y cuando vuelva me va a encontrar negrito por mi producto de mi pecado. Pero resulta de que fuimos sellados por el Espíritu Santo, por lo tanto, Jesús va a mandar a sus ángeles o va a venir él mismo y va a decir: todos los que tengan este sello me pertenecen, y van a venir y van a volverse conmigo, van a tornarse conmigo ante el Padre. No sé si encuentran maravilloso también el hecho de que el Espíritu Santo se compare con un sello, ¿ya? Por eso es que es como tan importante el tema del simbolismo del Espíritu Santo, poder estudiar este tipo de doctrina, y como les decía inicialmente, pues el estudio de las doctrinas cristianas, primero nos hace pensar, nos hace dialogar, pero también nos van apuntando, nos van empujando hacia nuestro Creador, a tener confianza en que todo apunta a la obra redentora de Cristo. Si Cristo no hubiese vencido en la cruz, o no hubiese muerto en la cruz, no hubiese enviado su Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no hubiésemos tenido ni consolación, no hubiésemos tenido, no hubiésemos sido guardados como propiedad de Dios. Así que es maravilloso. El símbolo del aceite, bueno, en la antigüedad el aceite servía para ungir a los reyes, para ungir a los sacerdotes, a los profetas. Y así Dios, a través del Espíritu Santo, nos unge para poder hacer su obra. El libro de Apocalipsis dice que Dios nos hizo como reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, nos ungió tal cual se unge, o se ungía en el Antiguo Testamento a los reyes y sacerdotes para que hicieran la función para los cuales ellos habían sido elegidos. Otro símbolo es la paloma. ¿Dónde vemos el primer símbolo, más que símbolo? En el bautismo de Jesús, cuando desciende en forma de paloma, y luego se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, como dijo nuestro amigo alemán, en él estoy contento, o estoy contento contigo. La paloma es uno de los animales más asustadizos. Usted se mueve bruscamente y la paloma desaparece. Así también el Espíritu Santo, si lo contristamos nosotros, puede que se aparte, puede que arranque en un momento porque es sensible. ¿Ya? No se aparta en forma permanente, porque si lo invitamos ella vuelve a venir. Pero es así, es frágil en ese sentido. Por eso es que también simboliza la paloma. No sé si hay otros símbolos que yo no los quise incorporar porque si no se me iba a pasar el tiempo y ya estoy casi terminando. No sé si a ustedes se les conocen otro tipo de símbolos
en relación al Espíritu Santo. Fuego, viento, agua, sello, aceite. Una pregunta de niño, ¿Ya? ¿por qué siempre cuando habla, o sea, digo de niño porque siempre lo vi desde niño más enfocado en el ámbito católico que en el ámbito evangélico que yo desconocía casi por completo? Porque ¿Mm? siempre se reflejaba como la aureola dentro de Dios, dentro de la Virgen, dentro del niño Jesús, etcétera. Eh, ¿Tenía que ver algo con eso, con la espiritualidad o no? Desconozco, pero me imagino que es parte del arte. Ya el hombre en su intento por representar la divinidad, de alguna forma le fue dando esa aureola, pero no tengo el fundamento o la respuesta histórica en por qué los pintan con esa famosa aureola o con la aureola a los santos. No sé qué quiere representar. No tengo esa, lo voy a averiguar y se los voy a dejar por escrito, se los voy a enviar al pastor una vez que tenga la respuesta, ¿ya? Me comprometo a eso. Arte bizantino, nos dice nuestro querido profesor César Saavedra. Tiene que ver con el arte. Así que, pero no sé, cómo lo digo, cuál es el simbolismo en sí. Ya, pero sigue el intento humano por representar la divinidad en la tierra. A María obviamente se le coloca esa aureola porque es la madre de Dios según la teología católica. ¿Ya? Y como la madre de Dios, eso lo podemos discutir en otro momento, así como Jesús nace sin pecado, ellos enseñan que María también nace sin pecado, si no, no podría ser la madre de Dios. Es lo que ustedes conocen con el famoso nombre de Inmaculada Concepción de María. Recordar que la palabra concepción significa concebir o nacimiento. Por lo tanto, enseñan de que así como Jesús se posó en María, o sea, perdón, el Espíritu Santo se posó en María para concebir a Jesús, el Espíritu Santo se posó sobre la mamá de María y María nació sin la intervención del hombre. Es lo que enseña la Iglesia Católica, ¿ya? No hay base bíblica para ello, pero es de suponer que para poder validar de que María fuera la madre de Dios y la reina del cielo, la Iglesia Católica tomó tal posición. Y otro símbolo que se me ocurriría sería luz, ¿Ya? porque dentro de cuando uno a veces lee, siempre aparece como cuando cuando hay una ascensión de Cristo o de otros profetas que tuvieron esa posibilidad, se ve como un acto de luz, Claro. como ocurre, como Sí, otro símbolo. y está bien porque el Espíritu Santo dice que discierne. Entonces, ¿qué hace una luz? Alumbra. ¿Para qué? Para que podamos ver para que podamos ver mejor las cosas. Entonces, en este caso, el Espíritu Santo, como bien tú indicas, nos alumbra nuestro caminar, alumbra nuestras conciencias. ¿Ya? Así que muy bien, ¿sí? No, muy bien la acotación. ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Y con esto ya voy a ir concluyendo. Es el Espíritu Creador. ¿Ya? Recordemos de que a través del Espíritu, a través de la voz de Dios, se hicieron las cosas hechas, ¿cierto? Job 33:4, para que leamos un poquito en
en contexto, si es que Patito puede leernos Job 33:4. Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ya. Entonces ahí se pueden fijar de que da una idea y luego la recalca, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el aliento, el hálito, que vendría siendo lo mismo que espíritu. Entonces ahí vemos que hay una idea que está reforzada en el texto, que habla de Dios como agente creador. En el Antiguo Testamento también era portador de Dios, portavoz de Dios. El profeta era considerado como un portador del mensaje de Dios. Ahí me comí la palabra mensajes. Uno que recibe el mensaje y lo transmite. El Espíritu de Dios descendía sobre el profeta y le enseñaba lo que éste debía decir y o hacer. ¿Por qué les digo decir y o hacer? Porque, por ejemplo, en uno de los episodios se le dice a un profeta que tome un rollo y se lo coma. Se le dijo qué debía hacer, ¿ya? O cuando dice, me llevó a casa del alfarero y ahí yo pude ver, ¿cierto? Y me preguntó y él le respondía, o sea, le preguntaba que por qué se le desarmaba de sus manos el objeto que estaba haciendo. O sea, hay una interacción. Podemos ver, como les decía anteriormente, de que el Espíritu Santo venía sobre las personas, las posicionaba o las poseía, perdón, pero no anulaba su personalidad, no anulaba su entendimiento, ¿ya? No como nosotros de repente, o como algunas iglesias o algunos grupos hacen pensar de que el Espíritu Santo viene, me posee y yo me olvidé de quién soy. Nosotros en la viña tenemos dentro de cuando alguien le entrega una palabra a alguien, consciente de lo que dice, hace la siguiente pregunta: ¿te hace sentido? ¿Por qué? Porque está indicando de que él, si bien es cierto, está recibiendo a lo mejor algo que él no conoce, pero no pierde su capacidad de juzgar lo que está diciendo. Entonces, por eso les dice, ¿hace sentido lo que te estoy entregando, lo que te estoy testificando? Eso mismo hacían los profetas. Parece que se me acabó la... Ya. Y cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Lo vemos actuando a través de su nacimiento, ¿cierto? Como les decía, el Espíritu Santo hizo sombra y se posó sobre María, y María se embarazó de Jesús. A través del bautismo, en la escena del bautismo, cuando vemos que el Espíritu Santo desciende como forma de paloma, y a través de su ministerio, a través de las obras que Jesús hizo. Me decían, las cosas que yo hago no las hago por mí mismo, sino lo que he visto de Dios, el Padre, yo hago. Pero teniendo plena conciencia de que era el Espíritu de Dios quien habitaba sobre él. ¿Ya? Llevó a cabo su ministerio con la plena certeza de que era el Espíritu de Dios quien habitaba y quien actuaba a través de él. En la vida del hombre, ¿cómo actúa? O sea, no, perdón, en la vida de Cristo. En la crucifixión, Gerva, si puedes leer Hebreos 9:14. ¿Ya? Hay mientras Gerva busca el texto, hay una escena cuando Jesús está siendo crucificado,
donde Jesús pega un grito de lamento, donde dice, Padre, Abba Padre, oh Padre, ¿por qué me has abandonado? Siente el abandono de Dios el Padre. Jesús al momento está cargando con todo el pecado. Sin embargo, no claudica en su tarea. No dice, no, ya yo aquí me bajo y no voy a morir. ¿Quién lo habrá sostenido? ¿Qué dice Hebreos? Hebreos Jennifer? 9:14. Sí. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, Jesús no hubiese, si no fuese por el Espíritu Santo, por lo que nos indica Hebreo, Jesús no se hubiese ofrecido como sacrificio. Y obviamente todo el plan eterno hubiese corrido peligro, ¿ya? Pero por suerte, por fortuna o por convicción de Dios, Cristo cumplió con su ministerio gracias a la ayuda del Espíritu Santo. A través de la resurrección, ¿cierto? Sabemos que fue el Espíritu Santo quien le resucitó. Y vemos la obra del Espíritu Santo a través de la ascensión. ¿Ya? Así que eso es lo que concierne la vida de Cristo. Y la vida del hombre, me salté esa parte, no la escribí, ¿no? O se me borró. Pero en el caso del hombre, redarguye al hombre de pecado, lo convence, lo dirige y le dota de poder para poder continuar con la obra de Cristo. Recuerden las palabras de Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, ¿para qué? Para testificar, para evangelizar, para sufrir el martirio. Es decir, el Espíritu Santo nos da fortaleza en las dificultades, en las tribulaciones, sobre todo cuando somos perseguidos por causa del Evangelio, cuando somos perseguidos por causa de ser testigos de Cristo. Ahí la palabra testigos tiene dos acepciones. Una viene del griego martureos, que quiere decir mártir, es decir, nos da la convicción y la fuerza de testificar hasta la muerte. Y testigo también es el palito que se usa, o testimonio, palito que se usa en el atletismo, en la posta. Uno va corriendo y termina la carrera y le pasa el bastoncito a otro para que el otro continúe con la carrera. Así que eso es lo que podríamos hablar. Obviamente el tema del Espíritu Santo da mucho más allá, nos falta hablar de los dones y todo ese tipo de cosas, pero esta es la doctrina fundamental en lo que concierne al Espíritu Santo. El texto que quiero con el que se queden, que Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que no sé si pueden aportar algo más, o qué se quedan con la clase, como diría el pastor. ¿Qué es lo que más les llamó la atención y qué es lo que más celebran, en este caso, de haber estudiado un poco la doctrina de Cristo? Los escucho. Es una pregunta o duda, no sé. ¿Ya? Cuando Jesús está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasa ahí con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como les decía, o sea, es lo más probable de que Él haya estado manteniendo con fuerza a Jesús firme en su convicción, para que no claudicara. Recuerden que Jesús sufrió 2 veces la cruz. La sufre como premonición, por decirlo así, cuando está orando en el monte, en el Getsemaní, y dice de que empezó a sudar sangre.
Entonces Jesús vivió de antemano el horror de la cruz. Y en su oración dice, si es posible, aparta de mí esta copa. Es decir, Jesús sintió miedo, Jesús sintió el dolor, Jesús sintió el abandono de Dios. Y no nos cabe la menor duda de que es el Espíritu Santo quien le mantiene, quien le sostiene y quien le da la fuerza y la sabiduría para continuar su oración y decirle, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga lo que tú tienes preparado, lo que tú has planeado, Padre, por decirlo de una forma. Pero es el Espíritu Santo quien sostiene a Jesús. Porque, como les decía, recordemos la historia. Jesús carga con el pecado de toda la humanidad y Dios es un Dios santo que no puede ni soportar ni mirar la iniquidad. Ya, el salmista lo dice en varios de sus salmos de que Dios no habita donde habita la iniquidad. Por lo tanto, se aparta de Cristo, le deja solo. A Jesús cargando el pecado de toda la humanidad, los pecados presentes, los pasados, presentes y los futuros. No sé si contesta eso tu pregunta, Gerba. Sí, sí, en parte, pero me salta otra duda. ¿Ya? Respecto justo al último comentario que hiciste, volviendo atrás a la pregunta que tú habías hecho antes, si Dios estaba o no en el momento donde alguien iba a matar a otra persona. Claro. Pues yo Sí. dije que había escuchado una vez que alguien había dicho que Dios simplemente en ocasiones no le interesaba estar ahí en ese lugar. ¿Tiene algo relación un poco con lo que dijiste al último? No, no tiene relación porque, como decía inicialmente, Dios siempre está redarguyendo nuestros corazones. Siempre nos está invitando, y me gusta usar la palabra invitar, porque Dios no vulnera nuestro libre albedrío, no vulnera nuestra voluntad, nos permite tomar nuestras propias decisiones. Una decisión, obviamente, a conciencia de que sabemos cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos. Pero siempre está invitándonos a cambiar por el camino. Un texto en Isaías creo que dice, donde dice, volveos a Dios, vengan y estemos a cuenta, dice el Señor, o vamos a discutir este asunto, dice otra versión. Entonces, si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, está invitando a que el hombre se vuelva a Dios. Entonces, por eso la expresión, vamos a discutir este asunto, es como un tema legal, hablando de la justificación. Entonces, si tus pecados fuesen como la grana, es decir, Dios invitando al hombre a que se vuelva a su mal camino. No sé si aclara un poco más pero en el caso de Cristo, ahora el pecado que está cargando no es una maldad propia, sino que está tomando la maldad de toda la humanidad, cargando para sí el pecado para poder dar cumplimiento a la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios? De que el pecador debía pagar, de que el hombre debe pagar por su pecado. Y Jesús toma el lugar del hombre y paga por el pecado de la humanidad. Es decir, la justicia de Dios queda satisfecha. ¿Ya? Así que ese es más o menos el planteamiento de la doctrina de hoy en día. Mi conclusión, el Espíritu Santo es más que una fuerza impersonal, es Dios mismo actuando a través de la historia. Damos gracias a Dios por tener este ayudador, este consolador, que es de la misma esencia que el Padre y la misma esencia que Jesucristo su Hijo. Pastor, le dejo. El pastor me dejó encargado a mí. Ah, ya.
Así que no soy el pastor Adrián y tampoco quiero reemplazarlo. Pero No. chiquillos, hemos finalizado una clase más. Gracias, Pastor Víctor. Pastor, ¿cierto? Víctor, yo no lo No, conozco. hermano, no va. Hermano Víctor, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias por tu clase. Y ahora nos vamos a tomar un receso, ¿ya? Empezamos 20:45. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? Ya. Acuérdense que había tarea, así que los que no la han hecho tienen 10 minutos para hacerla. El José Gracias, Patricio, Víctor. José Patricio la semana pasada dejó ahí harto de spoiler. Gracias, Víctor. Que tengas un buen día. Nos Gracias, vemos. Víctor. Chao, chao. Maravillosa enseñanza. Muchas gracias. Gracias, buena clase. Me bendijo mucho. Gracias, Gracias. gracias. Muy bello. Muchas gracias. Nos vemos entonces en 10 Nos minutos vemos. más. Un abrazo, Víctor. Gracias, Patito. Igual que ustedes. Dejar de compartir. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes por su atención. ¿Y aquí cómo cierro?